La subcontratación tiene sus grados de complejidad y hay que verla como tal. Hay que ver el problema con el grado de complejidad que tendrá un posible pacto entre el Ejecutivo, entre el sector empresarial, que no representa a todos, estamos hablando nada más de la Cámara, del Consejo Coordinador Empresarial, al parecer, y el Legislativo, encabezado por una Cámara de Diputados que no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero que sí sigue la pauta de los intereses creados a través de los sindicatos que posiblemente podrían estar encabezados, y aviento nombres, por Napoleón Gómez Urrutia y Martín Esparza. Dos personas que detrás de ello utilizan la figura de un presidente ejecutivo que les debe un favor, porque se los debe, de una secretaria del trabajo que no sabe de lo que está haciendo, una Luisa María Alcalde, que sigue las órdenes de estas mismas personas bajo la asesoría de su padre, y de un resultado ante empresarios que, si me lo preguntan a mí, les hacen falta un par para enfrentársele a un presidente. Mi querido Hamlet, tú siempre tienes la forma puntual de hablar sobre este tipo de cosas, y por eso te invito a este espacio para que nos digas cuál es tu opinión. Bueno, buenas tardes, auditorio, buenas tardes, querido Pedro. Pues sí, fíjate que desgraciadamente cuando hablamos de subcontratación de personas, le estamos atribuyendo la figura de la subcontratación todos los males en materia de relación laboral, y pues también tenemos una equivocación, ¿no? Estamos aplicando medidas jurídicas punibles en exceso, y yo le voy a poner un término muy coloquial, una norma jurídica con tipo de quimioterapia, ¿no? Aplicamos una quimioterapia para atacar un mal, pero en le pegamos a los malos, pero también le pegamos a los buenos. No toda la gente que se dedica a las subcontrataciones es alguien que comete actos indebidos, Pedro. Entonces, cuando hablamos de las subcontrataciones, porque estábamos buscando servicios especializados que no tenían las empresas o que no tenían las personas físicas, y se tenían que llegar de este servicio porque no contabas con él y no querías seguir desembolsando un costo para que tú lo tuvieras dentro de tu empresa. Ahora, con esta modificación que se le pretende hacer a través del Ejecutivo, quieren reformar 6 normas jurídicas, Pedro: la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es cierto que con este tipo de conductas, pues, que cometían los malos outsourcing, y cuando digo outsourcing, pues no, me refiero a las conductas malas, pues todo el mundo empezó a decir, no, pues están vulnerados los derechos de los trabajadores, no reciben reparto de utilidades, están vulnerados porque están por debajo. Pero ¿qué crees, Pedro? Cuando hablamos del término subcontratación en este tipo de reforma, pues ya te lo coartan todo, porque te dicen, pues ¿qué crees? Ya no vas a poder poner a disposición personal tuyo para nadie, porque eso se le llama subcontratación y eso está prohibido. Pero lo voy a poner en un término muy coloquial, Pedro. Imagínate que tú llegas con tu coche, que se te ponchó una llanta, llegaste al negocio muy establecido en estos centros comerciales, y llega un tercero y te quiere cambiar una llanta porque te lo están poniendo a disposición. Eso ya no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque te están poniendo a disposición, porque así establece la norma. Yo creo, Pedro, que les falta técnica legislativa, y en esta técnica legislativa hay un rencor. Más que un estudio profundo, hay un rencor sobre de algo, porque dicen, vamos a desaparecer esta figura, y que todos estos empleados que eran de un tercero, ahora los adhiramos a estas empresas, y los que prestan el servicio tienen que tener autorización de la Secretaría de Trabajo, tienen que estar supervisados por el Servicio de Administración Tributaria, tienen que estar supervisados por el Seguro Social. Pues, ¿qué crees que lo que estamos haciendo, Pedro? Y eso lo quieren aplicar a partir del 1 de enero de 2021. Pero imagínate que si yo tengo un contrato con una empresa que tiene personal que me lo pone a disposición, ahora le voy a decir, pues no, pues ¿por qué crees? Ya no me renueves tu contrato, llévate a tus trabajadores, y pues ya no vas a poder prestar este servicio porque me entra en un colapso, porque ahora yo voy a tener responsabilidad solidaria sobre esos trabajadores. Y al tener yo responsabilidad solidaria significa que no es responsabilidad del que los tiene adheridos dentro de su empresa, sino el que los contrata. Entonces,
creo que esta parte de salvaguardar derechos de los trabajadores excedemos y hacemos un uso abusivo del derecho para tener controladas acciones que cometen algunos y se la aplicamos a todos. Me queda claro que algunos han abusado, pero no porque algunos hayan abusado significa que les vas a aplicar una medida rajatabla a todos, Pedro, ¿no? Y que el gobierno federal es uno de los entes que más utilizan la figura de la subcontratación. Tienen 300,000, solicitan 300,000 empleados para que les atiendan de mantenimiento, limpieza, computadoras, software en otros lados del mundo. Entonces es cuando dices, pues te das un balazo en una pata, ¿no? Pues salió el Estado y dijo, me voy a dar un balazo en una pata, voy a quitar la figura de la subcontratación. ¿Y quién es el que más subcontrata? Pues eres tú, gobierno. El que más contrata ahorita con esta figura eres tú porque no tienes esa especialización. Pero lo dijiste muy puntualmente. ¿Qué crees? Yo creo que el trasfondo de esto es que alguien tenga el control sobre estos trabajadores totalmente registrados a través de sindicatos que con las aportaciones de sus cuotas sindicales se incrementa la riqueza de los sindicatos y con esto pues no sabemos a dónde puede ir a parar. Y con las modificaciones punibles, Pedro, porque el Código Fiscal de la Federación se ha convertido en la fuerza más importante que tiene el Estado mexicano. Hoy le van a poner una adición al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que quien utilice esta conducta será considerada delincuencia organizada. Entonces, si agarran a alguien con una conducta de este tipo a partir del 1 de enero, como parece que se va a aprobar esta reforma, pues vamos a entrar en un asunto de carácter punitivo de delincuencia organizada. ¿Cómo ves, Pedro? Pues se me hace muy complicado lo que estás poniendo. El escenario es muy complicado, Hamlet, porque estamos hablando de casi 5 millones de empleados a nivel nacional que están sobre la figura de la subcontratación. ¿Qué va a pasar el 1 de enero con estos 5 millones de empleados, con estas empresas N cantidad que van a tener que desaparecer porque van a ser consideradas crimen organizado? Porque en pocas palabras lo que están haciendo es criminalizar a las empresas que están ofreciendo la subcontratación. No se diga al que haga uso de la subcontratación. Es tanto como convertirte en un narcomenudista. Eres culpable porque eres el que maneja el narcotráfico, pero el que te compra también es culpable por hacer uso del mismo, ¿no? Entonces, vamos a dejar en el limbo a 5 millones de empleados. Yo no sé cuáles vayan a ser las repercusiones al nivel recaudación hacendaria, pero veo ya demandas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a distintos grupos grandes de outsourcing como medidas de coerción punitivas que buscan que el que se doblen estas grandes empresas que aparte representan una gran cantidad de capitales. Entonces, yo lo que veo esto es, como bien lo dices, una forma de un resentimiento en querer atacar y que nos va a dejar en una amplia desventaja en torno a el desarrollo internacional, y no se diga la posible inyección de capitales, porque muchas de las empresas exteriores llegan a México y utilizan empresas de subcontratación para no tenerse que meter en un lío de la contratación a nivel nacional. Entonces, creo que hay muchos puntos que no se están tomando en cuenta, además de los que estás mencionando, para poder ahora sí pasar a una Cámara de Diputados una ley que tenga sentido. Y me da mucho miedo que los diputados no me han dado ninguna luz de tener la preparación suficiente como para poder analizar esto con la cátedra que lo acabas de hacer tú. Fíjate que hay que tener cuidado cuando dices, quiero regular o quiero extinguir, que no es lo mismo, ¿eh? Cuando no, regular pues una conducta, y la realidad es que en el fondo yo le diría a nuestro auditorio, a ver, hagámonos la pregunta, ¿qué queremos hacer? ¿Regular una conducta o extinguir una conducta? La norma, como está escrita, con la propuesta que quieren hacer, la quieren extinguir. Lo que quieren es quitar esa figura que no es utilizada nada más en México, en el mundo. El país que más utiliza la subcontratación son dos, la India y nuestro vecino del norte, ¿no? Estados Unidos. Donde ahorita te encuentras, Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto no crees que tiene 20 años en México, tiene después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a buscar trabajos especializados porque no contabas tú dentro de tus entrañas ese trabajo especializado que requerías, entonces buscabas a un tercero. ¿Qué vamos a hacer ahora, Pedro? Si yo requiero un tercero especializado que no lo tenga, que fíjate que te dice la propuesta,
no tiene que estar dentro de tu objeto social esa actividad que te van a prestar, pero cuando yo le pusieron no puede estar dentro de tu objeto social, yo me regreso a un artículo del Código Fiscal de la Federación, la razón de negocios y la materialidad. Le vas a dejar la discrecionalidad a la autoridad de que te diga, pues ¿qué crees? Aquí no hay razón de negocios, no hay materialidad, te lo reclasifico y también vamos a entrar en una conducta de un delito de carácter fiscal con la especialidad de la norma. Entonces, hay que ser muy cautelosos cuando hacemos este tipo de normas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos prohibir o queremos regular? Y lo que estamos haciendo es que estamos prohibiendo, no estamos regulando nada. Y eso es problemático, porque la prohibición de este tipo de cosas, vamos, te están poniendo de tantos dimes y diretes el utilizar un esquema de subcontratación que pues te sale mejor ni siquiera voltearlos a ver. O sea, ni siquiera en términos de especialidad. Lo que no se diga, la complicación que le da a las empresas en materia de contratación de un personal que ahora tendrá que contratar, porque estamos hablando de 5 millones de personas. 5 millones de personas que el día 1 de enero van a quedarse sin trabajo si se extingue la norma. ¿Y qué vamos a hacer con esos empleos, Pedro? Si tú los quieres capitalizar, cuando los quieras capitalizar, son 5 millones de personas que vas a aventar a la economía informal. Claro, literalmente pero cuando al gobierno federal no le importa si es formal o informal, digo, estás tú para saberlo y yo para contarlo, pero Morena ha hecho gran parte de su capital político a través de una economía informal. ¿Por qué? Porque saben que muchos de los que votan por este partido político no pagan impuestos. Tenemos un no pago de impuestos de un 60% de empleos formales e informales en nuestro país. Entonces, cuando tienes un capital tan grande de empleos informales y no tienes ninguna vía de formalizar, y en vez de formalizar quieres hacer más informales de los formales, pues tienes un problema que después se va a convertir en un problema de recaudación, y ese problema de recaudación va a poner al país en un problema de finanzas públicas. Pero cuando el partido está acostumbrado también a recaudar dinero por la parte de los informales, y digo, sabemos que lo hace el señor nombres directos, René Bejarano, que hace este tipo de obras, pues entonces tienes un gobierno que es indolente ante lo que tendría que ser la producción de empleos en México, que vamos a tener un problema enorme. Esto le va a pegar a la generación de empleos. México ahorita necesita de entrada 2 millones para llegar a punto cero de formales. Y si vas a tener aparte un pasivo de 5, vas a necesitar la generación de 7 más los empleos que necesitas hacer, que te va a llegar a 10. Yo quiero ver al presidente de la República generando el próximo año 10 millones de empleos. A ver de dónde los... Y la pregunta es, ¿y si vamos a recaudar más, Pedro? O sea, porque lo importante que cuando haces modificaciones estructurales es, los modifico para recaudar, no para no recaudar. No nada más regulo, sino dentro de esta regulación genero una conducta de política económica que me va a ayudar a recaudar más. ¿Sí vamos a recaudar más, Pedro? O sea, no hay una perspectiva de política pública. Claro, no hay una proyección a futuro. No hay una proyección a futuro, no hay una proyección de política pública. Órale, ¿en qué? Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer, y yo quiero estar de acuerdo con el presidente en que hay empresas de subcontratación que tienen malas prácticas. Claro. Hay que aceptarlo, las hay. Pero la regulación de estas es por donde nos tendríamos que ir. ¿Cuánto tiempo llevamos regulando el outsourcing, Hamlet? Si mal no yo lo recuerdo. De 2012 a la fecha. 2012, me gusta 2012. Me gusta 2012. Antes teníamos las factureras y sí hubo de 2012 de antes del 2012 al 2012, 2013, 2014, pues empresas que se dedicaron a hacer grandes cuantiosas cantidades de dinero producto de la explotación de muchos empleados que no pagaban muchas de las prestaciones que eran requeridas por ley. Pero todo esto se fue regulando y hay que convertir al proceso en uno perfectible para tener así un mayor esquema de recaudación que sea redituable. Pero cuando el pueblo le dicen hay que recaudar y no tiene resultados sobre lo recaudado, pues tinga. No, sí. ¿Y qué crees? Con todos estos tipos de políticas económicas, porque esto es una política económica, Pedro, cuando haces una reforma de esta índole, creo que tienes que hacer un análisis. ¿Qué es lo que pretende el Estado? ¿Adherir a más economía informal a la formal o aventar de la formal a la informal?
pues lo que estamos haciendo es que estamos aventando de la formal a la informal, ¿no? Porque pues Claro. el ser un informal te genera grandes beneficios, ¿no? No tienes persecuciones, tienes aportaciones, tienes programas de desarrollo, tienes beneficios sociales con el partido del poder, pero esto no es lo importante, Pedro. Lo importante en una política económica y más cuando haces modificaciones estructurales en materia de trabajo es salvaguardar los derechos del trabajador, sí, pero también tienes que salvaguardar los derechos de quien genera la fuente de trabajo, y quien genera la fuente de trabajo es el empresario. Ahora, hablan de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, que esto va a dar paso, y lo dice así, a la nueva época del sindicalismo nacional. Ahora, ¿cómo podría ser utilizado esto por medio de sindicatos que verán en contratos colectivos una posibilidad ante despidos generalizados? Claro, y aunado de eso, ¿qué crees? Yo lo veo aún más grave, Pedro. Las aportaciones de cuotas sindicales, ¿quién las va a administrar? Quien le habló al oído al Ejecutivo y le dijo porque lo trajimos de Canadá, más arriba de donde tú estás, ¿no? Sí. Le dijimos, tráete a este fulano y dile, oye, señor presidente, ¿y si mejor controlamos a todos los trabajadores a través de sindicatos? ¿Qué crees? En el libre mercado, yo lo que creo es darle la posibilidad al empresario y al trabajador, a los dos, que elijan la mejor forma de labor y que esté salvaguardado a través del Estado de Derecho, pero no a través de la prohibición, a través de la regulación. Y esto no es regular, esto es condicionar y exactamente apretar al que te aporta, no al que no te aporta. Mejor vamos a pegarle a los que no me aportan. Pues sí, pero ahí pierdes votos, mi rey. Pues sí, muy bien. Pues te agradezco mucho, mi querido Hamlet. Te agradezco mucho este comentario. Creo que es importante que la gente sepa qué es lo que está pasando en estos aspectos. Gracias, Hamlet González. Te agradezco muchísimo por este aporte tan bueno en este noticiero. Gracias, Hamlet. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Bonito tu suéter. Gracias. Ya lo vi. ¿A poco no está? Ya lo vi, que es de Chicohuaca. Te mando mi cariño.